Bien, ya estamos listos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este nuevo panel, a esta nueva conversación en el marco de este seminario internacional que está realizando el Colegio de Periodistas por su aniversario número 60. Y en esta oportunidad vamos a hablar de periodismo de calidad, investigación y era digital en tiempos de globalización. Se plantean varias preguntas respecto a esta gran temática. Más participación y nuevas alternativas de desarrollo para la democracia, nuevos medios o nuevas mediaciones. Vamos a estar conversando al respecto y desde ya le vamos a dar la bienvenida a quien va a estar conversando con nosotros a través de una videoconferencia en un esfuerzo bien importante. Estamos ya en comunicación con Julian Assange, periodista, investigador, ciberactivista australiano, fundador, editor y portavoz de Wikileaks. Recordemos que él está desde junio del año 2012 asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, en el Reino Unido, justamente por la persecución que ha tenido a raíz de la filtración de cientos de miles de documentos clasificados. Así que desde ya queremos dar la bienvenida a este panel de periodismo de calidad, investigación y era digital en tiempos de globalización a Julian Assange. A ver si ya lo tenemos en comunicación en nuestra pantalla y ustedes también lo van a poder comenzar a escuchar a partir de ahora. Julian, muchísimas gracias por conversar, por compartir con nosotros en este panel. Te agradecemos el esfuerzo que eso significa y valoramos muchísimo el que hoy puedas compartir con nosotros. Ya te estamos viendo, Julian. Muy buenas tardes desde Chile. Hello, Chile from Julian. Can you hear me? Yes. Wonderful. I cannot see the room. I can see an interesting look, interesting piece of white wall, and a young woman. Can you describe for me? Well, let me ask this question. Me gustaría preguntar algo. How many people? ¿Cuántas personas están en esta celebración de la Asociación de Periodistas? Bueno, nos está preguntando Julian cuánta gente hay en estos momentos. No Julian tengo el is número asking how many exacto, people pero are hay here. I varias don't have decenas the de exact personas number, but que there's están aquí muy interesadas. dozens of people that are very interested. There's almost 100 people, and also there's cameras from different muy interesados en media. escuchar They're tus very palabras, interested in Julian. hearing your words, Julian. Okay. Muy I bien. try and. Voy a tratar voy a tratar de imaginarme la sala y me he vuelto muy bueno en hacer eso los últimos 4 años. Bien. Ante todo, es algo muy impresionante mantener una organización 60 años a través de tantos cambios críticos, también represión de prensa. Sé lo difícil que es mantener una organización por 10 años. Wikileaks va a celebrar su 10º aniversario el 4 de octubre y también ha sido reprimido por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Creo que vale la pena reflexionar que es un gran éxito. No sé qué tipo de compromisos se llevaron a cabo en el pasado para mantener el periodismo activo en Chile y la lucha por los derechos, que los periodistas digan lo que realmente necesita escuchar la población para entender el mundo que los rodea. Eso es para comenzar y finalmente eso es la lucha que involucra la educación. Hay que saber y conocer el mundo que nos rodea. El mundo, las facciones, las estructuras de poder, los poderes fácticos, la naturaleza de la humanidad, la naturaleza de los seres humanos, en particular como individuos, siempre ha estado en un tipo de lucha. Y es una lucha por una libertad, la libertad y también la búsqueda y lucha por la libertad de expresión de los individuos, de los periodistas, de otros, para educar la sociedad a nosotros
Esa es la lucha que define la investigación en derechos humanos. La humanidad se puede definir solamente como humana mientras es educada en la realidad de este sistema. Y por lo tanto, todo lo que es exitoso se basa en eso. Las decisiones individuales y colectivas solamente son tan fuertes como nuestra comprensión de nuestro lugar en el mundo. Yo comencé y fundé Wikileaks en 2007, después de 20 años de un trabajo similar en criptografía, derechos humanos, también trabajando como uno de las editoriales de Internet. Y fue preciso hacerlo porque yo creo firmemente en lo que se conoce ahora como un tipo de ideal from antiquity, that we could better ourselves by understanding the true nature of the reality that we are in. Now, many different movements over time, political estos movements, movimientos críticos have aspired to que parts of that han understanding. buscado For example, entender y lograr ese tipo de comprensión. Por ejemplo, en el marxismo spoken about the habla necessity to acerca de la develop a necesidad class de consciousness, crear una which is conciencia really de just, clases, lo que necessity, realmente es for una the working class necesidad and those who para might hope to la clase obrera lead them y to understand para the true llevarlos a situation entender la verdadera that situación they, en que ellos the están. first, reformation of Abrahamic La religion. primera comprensión de las religiones abrahámicas Had the slogan, the truth en will la set you free. era de Now, Jesús of course, tenía one el might lema: argue that many conoce la things verdad y even la in the verdad Reformed los va a Abrahamic liberar. religion, Christianity, Por supuesto que are not han habido necessarily reformas true, at least y not literally partes de la But religión when cristiana you que compare no the son New literalmente Testament with the existing, ciertas, pero cuando practice, comparan el in Nuevo Israel, Testamento at con the las time, prácticas de Israel de Jesus ese was momento, bringing a lot of truth to Jesús that initial traía social mucha verdad a esa situación social en And que ellos when we look at vivían. the great Cuando improvements, vemos las grandes that mejoras emerged from que the Reformation surgieron de la Reforma in Europe, en Europa the Enlightenment, durante la or, Ilustración from the great o encyclopedia, durante produced at the time of the French las Revolution, enciclopedias producidas por la Revolución Francesa, the true nature of our la society, verdadera naturaleza de nuestras and to educate sociedades people. And in response y to an la educated educación de las population, personas. many En things are respuesta a una possible. población And educada hay muchas now, we posibilidades. exist in the period of Hoy the en día greatest existimos en el periodo de political la mayor and perhaps even general education that has ever educación occurred. A política mass y quizá explosion general of que ha education, ocurrido. over the last Es una 5 years explosión masiva de as a educación en result los últimos 5 años of como the communication resultado revolution. de la revolución de that, la comunicación. Process of mass Ese education, proceso de educación masiva is unfolding before our es eyes. algo que está There's sucediendo attempts to ante nuestros subvert it, ojos y hay ciertos by, intentos de moving into reprimirlo the new technological domain, which people al have moverse adopted en masse, a las which publishers, nuevas have, tecnologías y many nuevos new publishers dominios. have adopted, in Los order to publish, which is editores y editoriales han llevado la educación a ese nivel para publicar de una forma económica. Así que sí, esos movimientos principalmente son los de mayor amenaza Facebook, some of the y advertising intermediaries. que involucra Now more than 81% Google, of global, Facebook, internet que son advertising más expenditure de passes 81% de la through Google and publicidad Facebook, just two companies. de Internet pasa por Google y But Facebook. while there's incredible centralization A pesar de que hay of una the centralización increíble advertising income de stream through those los ingresos de two publicidad giant publishers a través de and esos dos at the other grandes end, there is a distribuidores new renaissance editoriales. in Por el otro investigative lado, journalism, hay un new renacimiento renaissance, in en el publishing. periodismo de investigación, for, en la publicación,
para varias personas que desean educar al público. Ahora, no siempre son periodistas profesionales. Pueden ser, por ejemplo, personas involucradas en los medios. Pero esa necesidad de una investigación profesional y los investigadores no ha desaparecido, de hecho, aumentó, en el sentido que la nueva tecnología que existe alrededor de nosotros se utiliza para involucrar, llegando a revelar conspiraciones internacionales y transnacionales, y con esto me refiero a las estructuras de empresas, estructuras de gobierno, la planificación que ellos llevan a cabo para aumentar su poder a la expensa del público. La conspiración es una palabra que tiene raíz griega que tiene que ver con juntar en privado, reunirse en privado. Ahora, para entender este proceso oculto entre los seres humanos de facciones poderosas, requiere de una experticia dedicada para penetrar ese velo. Ese velo ha sido creado ya sea por secretismo, en lo cual estamos siendo cada vez mejor en penetrar tras ese velo, o fue creado por complejidad. La complejidad es la nueva respuesta ante los sucesos de transparencia. Eso tiene que ver con las grandes facciones de poderes que buscan mantener todo complejo y de forma indirecta. Cuando los planes y acciones se filtran, se vuelven públicos, a veces son tan complejos que son difíciles de entender, que requieren un conocimiento político, lo que puede resultar en una molestia del público. Ese proceso de complejidad, a través de la planificación de las grandes facciones de poder, significa que necesitamos un mayor proceso para quitar este velo de complejidad, de penetrar tras él. Y es por eso que los investigadores dedicados se necesitan, ya sean periodistas tradicionales o sean la policía que investiga la corrupción compleja, o que sean ONGs que se especializan en penetrar estos velos, o quizás en la forma de una oposición, sean mediante grupos de oposición que oponen el gobierno o partidos políticos, o también investigaciones de empresas para exponer a sus rivales corruptos. Y esto ayuda a la complejidad. Perdón, se perdió el audio. La verdadera naturaleza de los grandes poderes fácticos es ocultado por el secretismo y la complejidad. De hecho, nos hemos vuelto muy buenos en realizar ambos. Diría que en el ámbito del secretismo realmente no hay mucho más en que mejorar. Ahora, en cuanto a la complejidad, ahí es mucho más difícil. Todas las organizaciones de periodistas y de periodismo y de medios están luchando contra estos planes antisociales en base a la complejidad. Sé que en Chile hay bastante en referencia a los gobiernos, y yo estoy en ambos lados de la ecuación. La verdadera renacimiento que estamos viendo en el periodismo está surgiendo
debido a cómo los grupos se pueden publicar y publicar sin restricción. Por ejemplo, Wikileaks se lee alrededor del mundo. Nosotros tenemos varias bases y estamos en varias jurisdicciones, y lo mismo sucede con algunos medios. El flujo de los medios transnacionales es una de las grandes contribuciones hacia la libertad de expresión. En los últimos 300 años, donde los editores pueden trabajar en varios factores, ya sea sin restricción económica, y publicar internacionalmente, dejando que fluya la información. Ahora, aquellos que disfrutan de su poder en base a la censura de la prensa están empujando y resistiendo fuertemente a nivel internacional para prevenir que los editores publiquen libremente. Un ejemplo de estos estándares de represión es el PPC, la Alianza del Pacífico. Hemos publicado extensivamente sobre este tema, y Chile es significativo e importante en cuanto a este acuerdo. Todavía no ha sido ratificado, pero contiene elementos que son de amenaza, que amenaza a los editores, que puede usarse para restringir las publicaciones y también restringir el proceso de publicación, demandando registros. Ahora, se dice que esto es para proteger los derechos de autor. Hay muchos conglomerados de publicación y editorial empujan el TPP porque ellos perciben que su industria es una industria en base a los derechos de propiedad intelectual de sus historias, sus reportajes. Pero nosotros sabemos por nuestra experiencia que los derechos de propiedad intelectual y otros se utilizan para restringir y detener el periodismo investigativo, especialmente los discursos críticos. Solamente 3 días atrás, la corporación Sony llevó a tribunales un DMC, un reclamo de derechos de propiedad intelectual contra Google, contra Wikileaks, solicitando que Google quite de sus índices información que publicamos nosotros acerca del abogado jefe de Sony y su salario, que era parte de un mayor paquete involucrando todo tipo de abusos por la corporación de Sony en Estados Unidos. Por ejemplo, cómo ellos trataron de interferir en el referendo escocés. Es algo que suena muy increíble, pero nuestra filosofía es que si recibimos una filtración de una gran corporación, estas corporaciones están involucradas en el poder que interfieren en los procesos políticos. Sony trató de utilizar su poder, para influir a David Cameron. Trató de utilizar esta nueva serie televisiva de Escocia, y la nueva serie televisiva era muy pro Escocia, lo que adelantaría un sentimiento nacionalista en Escocia, contribuyendo hacia el voto de la independencia. Los documentos que publicamos nosotros revelan que el director de Sony se reunió con David Cameron
was to y su plan use era what date utilizar that TV series la aired fecha to gain de leverage. cuándo iba a salir al aire esta teleserie al aire, y si salía al aire That would antes increase del the vote for referendo, independence. If it aumentarían after los the votos referendum, a favor de la independencia. Si era después del referendo, lo and behold, no haría after the diferencia. referendum, Y vaya que numerous sucedió, other countries salió al aire después del referendo. So Así que there's a very simple ese es un ejemplo muy sencillo being abused de cómo se abusa las leyes de derecho de propiedad intelectual make it harder to para dificultar about el critical flujo de información processes being acerca pushed by a major corporation. de cómo los procesos políticos importantes son influenciados por una gran corporación. Y si la TPP es aprobada, facilita este tipo de influencia internacional. El DMCA, que fue utilizado por Sony contra Google, fue contra Google. No se trataba de aplicarlo a Wikileaks. Hay una percepción, por supuesto, que es correcta, que ningún intento de censura contra Wikileaks ha funcionado en 10 años, y eso es porque creamos una estructura que asegura que no funcione. Y también porque el DMCA solamente existe y funciona en Estados Unidos, pero la TPP codifica las leyes de derechos de propiedad intelectual a una estructura mayor, y su plan es que se despliegue a través de 12 países. Ahora me gustaría hablar un poco más acerca de lo que es la TPP, porque no estoy seguro si se entiende bien en Chile lo que realmente es. Nosotros publicamos un número de estos acuerdos ahora. Si van al Departamento de Estado en Estados Unidos y ven qué otros acuerdos que lista el Departamento de Estado como parte de su plataforma central, hay 3. Está el TPP, el TISA, que Chile también es miembro, y la TTIP, que es el equivalente del TPP para el Reino Unido y Estados Unidos. Estos 3 acuerdos forman un triángulo estratégico en Estados Unidos y Asia-Pacífico, en Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos con un grupo de países, incluyendo Vietnam y muchos otros países que están alrededor y por debajo de China. Así que esto es básicamente un grupo de deseos que las empresas multinacionales de Estados Unidos siempre han deseado. Por ejemplo, siempre han deseado un libre movimiento de mano de obra, pero solamente para sus empleados, no para una persona promedio. Siempre han deseado aumentar el monopolio sobre los derechos de autor, propiedad intelectual, patentes, etc. Pero ¿por qué está sucediendo ahora? Está sucediendo ahora porque esa presión de parte de las multinacionales de Estados Unidos ha convergido con algo más. Y ese algo más es los tratados de China, que China le diga al Congreso, a Estados Unidos, a países como Vietnam, que estos acuerdos son acuerdos estratégicos para crear un nuevo bloque global económico que excluya a China, un nuevo sistema legal que es incompatible con la forma y sistema que tienen los chinos. El crear un triángulo con 1,6 mil millones de personas, 52 países, 2/3 del PIB mundial dentro de este triángulo, y China y los BRICS y los otros países quedan fuera. Y este bloque va a ser el bloque occidental. El integrar este bloque integra todos estos países fuera de China y crea un régimen legal que es incompatible con las empresas chinas, etcétera, etcétera. Ese es una gran estrategia geopolítica y visión legal
de cómo puede funcionar el mundo. Ashton Carter, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, dice que la TPP es más importante para Estados Unidos en referencia a Asia, es más importante que un poder militar. Hillary Clinton habla de la TTIP diciendo que es un tipo de OTAN económico, y es así como han logrado crear esta estrategia de bloque al unir todos estos geoestrategas. Hillary Clinton dice que no cree en la TTP, pero ella sabe que cualquiera que ha trabajado sobre él saben que es una mentira. Ella es un líder del TPP por debajo de la superficie y lo ha sido por años. Creo que llegamos a los 12 minutos. Solamente quería contarles a las personas de por qué hay tantas dificultades para los periodistas profesionales en cuanto a recaudar fondos de la publicidad, y es porque Google y Facebook lo están recogiendo todo, y en términos de la posibilidad de publicar a través de distintas jurisdicciones, hay que destacar lo económico que es crear una editorial, hay que destacar cuántas editoriales hay. Estamos en una era dorada del periodismo y estamos creando a través de nuestras acciones esta era dorada. Ahora va a ir en cierta dirección y estamos fijando la dirección ahora. Todo va a ser, por ejemplo, comido y consumido por las empresas Google o por acuerdos internacionales que dificultan a los periodistas en cambiar estos poderes fácticos, o, por otro lado, ¿acaso vamos a crear normas, estándares internacionales, procedimientos que dificulta que las empresas multinacionales y gobiernos desafíen los editores y que dificulten la restricción en que digan la verdad? Bien, muchísimas gracias. Un aplauso aquí de parte de los docentes. Va a comenzar una serie de preguntas. Julián, muchísimas gracias de parte de quienes han escuchado tu conferencia. Patricio me va a ayudar ahí con las preguntas. Julian, can you hear us? I haven't heard anything from you guys at all, so I'm just going to tell you about what's happening in the UK, because this whole country is melting down. Les voy a contar lo que sucede en el Reino Unido porque no escucho nada de parte de ustedes y es algo muy interesante. Así que I'm sure some of you would have heard about, estoy seguro Brexit que algunos vote, de the UK ustedes population escucharon del Brexit, withdraw. de And then la there's been votación de a retirarse like atmosphere de la Unión where Europea. Y también all hay the cierta Tories atmósfera have been stabbing donde each todos other los in the back. Tories han participado en esto. El primer ministro desistió, dejando una mujer en la delantera, Theresa May. Por el lado de la oposición hay un gran movimiento del centro izquierda, el partido Labour, que ha pasado de 180.000 a más de 640.000 en 9 meses, y en las últimas semanas aumentó por más de 150.000 miembros. Pero hay un tipo de golpe dentro de ese mismo partido. Mientras hablamos con los antiguos Blairites, tratando de mantener el control sobre ese partido contra este líder de izquierda, Jeremy Corbyn, que parece un profesor antiguo de historia. Realmente es un gran cambio político en este país donde nadie realmente entiende cómo se va a ver la política aún en un tiempo cercano de un par de semanas. Por supuesto, todo esto surge como resultado
de la reducción de autocensura. Las estructuras que surgieron bajo Tony Blair, la BBC es una fuerza muy importante aquí. Esas estructuras tienen una autocensura intensa. Esas estructuras han sido debilitadas. Las personas ahora están diciendo cosas que antes no se podían decir en un canal público o que no se decía ampliamente. Esto está cambiando la percepción de la población acerca de qué temas son importantes y cuáles son los verdaderos planes o intenciones de los poderes políticos. En este país, los jóvenes realmente no han estado interesados en la política por mucho tiempo y de pronto sí lo están. Los políticos empujados por la izquierda no son interesantes o novedosos, excepto que no están con el establecimiento de Londres. Igualmente, ese impulso de dejar Europa, sí, en parte tenía que ver con la inmigración, pero la mayoría tenía que ver con que todos se habían vuelto un tipo de inmigrante dentro del país, porque el destino de los refugiados y los inmigrantes es que son excluidos de la estructura de poder de la sociedad, que no tienen raíces dentro de la estructura de poder. Y es por eso que la clase obrera, en un sentido amplio, empezó a sentir que las estructuras de poder establecidas se habían divorciado de ellos y que no tenían control. Así que llevaron a cabo un referendo no tanto sobre la Unión Europea, sino en la forma existente de realizar las cosas, y que eso debía cambiar. Es una dinámica muy interesante que puede ir a un lugar muy interesante o a un lugar muy nocivo y está mandando ondas de choque a Europa misma. Estamos haciéndole llegar las preguntas a Julian Assange a través de, entiendo, WhatsApp, así que de todas maneras ya está empezando a contestar algunas de las preguntas. Esto es simplemente un punto de publicidad por el otro lado, por el Pentágono, y es basura, es completamente basura y ha sido basura por más de 50 años. He pasado por los registros y el Pentágono y la CIA saca esto contra la prensa cada vez que la prensa expone la corrupción o matanzas, y hay cientos de miles de muertes que son registrados por los computadores del Pentágono, y van a tratar de usar esto para distraer de su propio comportamiento asesino. Ahora quizás se pregunten, sí, podemos ver por qué ellos lo hicieron, pero ¿es verdad o no? Es una pregunta empírica. Nuestras publicaciones, por ejemplo, causaron algún tipo de venganza contra personas, llevó a la pérdida de vidas o no, y es una pregunta empírica. Por supuesto, tienen que decir a un inicio que tenemos una pregunta aún mayor que estamos publicando, y eso es cuántas cientos de miles de personas han asesinado el gobierno de Estados Unidos. Sabemos que está en el nivel de cientos de miles. Publicamos registros demostrando que está en los cientos de miles. Pero Estados Unidos tuvo que crear una respuesta. Intentó llevar a juicio nuestra fuente, Josie Manning. Trató de llevar nuestra fuente a tribunales y tuvo que decir bajo testamento la respuesta, y admitió que ni una persona había sido dañada por ninguna de nuestras publicaciones. Y esa es la respuesta. We don't comment on sources as a matter of policy. Chelsea Manning said En cuanto a la fuente, Chelsea Manning dijo que él era una de nuestras fuentes,
pero should understand debemos entender how he came to that, or she now came to cómo that ella position, ahora llegó which was a esta under posición, coercion. y eso es bajo la coerción. It's not that she volunteered No to es que ella fue voluntaria say that she was one of our sources, en admitir rather que era in the una de trial nuestras process, fuentes, facing, sino que durante el life proceso in prison judicial or death, y enfrentando the Espionage Act. la vida In response to that, en cárcel o la muerte bajo las leyes de espionaje, she bajo stated that. eso respondió We view that as y a admitió type of, eso. coercion, Nosotros lo vemos como un but tipo it's a de good policy, coerción in general, to eh, just never y es speak about buena sources. política en general nunca hablar de las fuentes. So you asked about, Hay otra pregunta acerca de qué va a tener el futuro en relación surveillance. a la vigilancia masiva. Well, we must be look at this with a Bueno, debemos ver esto steady gaze. con una visión The fija. reality is that mass surveillance will continue. La realidad es que la It will vigilancia masiva va a continuar, that there will be no va a acelerar su laws paso. in the United States. No va a haber una reforma significativa en Estados Unidos que la detenga. No hay ni una persona que ha sido detenida o despedida en cuanto a revelaciones de Estados Unidos. Pero la tecnología de espiar y almacenar las tecnologías de intercepción está disminuyendo 50% cada 18 meses, es decir, la cantidad de espionaje puede aumentar tremendamente y el nuevo modelo de negocios que es dominante y está generando la mayor cantidad de crecimiento es el capitalismo de vigilancia. Eso crea un atractivo, atrae a la gente, como lo hace Google con YouTube, por ejemplo, y recaba información acerca de esta gente. Recaba los emails, Gmail, recaba lo que les interesa, como por ejemplo a través de la vigilancia de Google, publicidad. Perdón, se pierde el audio. Y monitorear lo que hacen las personas. La NSA realmente hinca sus dientes en Google y Facebook y extrae lo que ellos quieren extraer. Ahora, estas empresas de Silicon Valley por sí solas están recabando más información que la NSA, pero la NSA, debido a que puede realizar escuchas a esas empresas, recaba lo mismo que estas empresas de Silicon Valley. Las tecnologías de Silicon Valley están más integradas a la vida de las personas. Empresas como Google están realmente haciendo un gran intento de tomar el sector de transporte. Es un sector que vale billones de dólares al año. ¿Y por qué lo están haciendo? Es porque tienen una ventaja corporativa. Y la ventaja comparativa que tienen son los mapas. Tienen las imágenes satélite de calles, tienen todas estas personas con celulares que están monitoreando Google Search, la búsqueda de Google, también tienen la infraestructura financiera y de comunicaciones para realizar esto y han creado tratos con las grandes automotoras, incluyendo los aviones para entregar estos paquetes, y bajo la misma lógica de ventaja comparativa, comprando
empresas militares. Compraron una empresa que se llama Alphabet para lidiar con el daño de reputación que ocurre cuando Google es dueño de los drones militares y colocan los drones militares en los otros elementos que tiene Alphabet. Es una empresa que es buena solamente en la integración. Es un tipo de Borg y es una receta para llegar al monopolio. No hay una regulación de antimonopolio o regulación de esto a nivel internacional, y Google participa del mercado internacional. Todos sabemos qué sucede con el mercado a través del tiempo cuando no hay regulaciones que detengan el monopolio. El mayor jugador se vuelve tan grande hasta que controla el mercado. Hi, Julian. Do you hear me? Okay, I understand the last question. Muy bien, creo que es la última pregunta. Is that correct? ¿Sí? ¿Es correcto? Do you Okay. hear me? Bien. Thank you, Chile. Bueno, muchas gracias, Good luck Chile. with your, Buena suerte. good luck with your Buena 60th suerte birthday party. con And I understand that, el Joseph 60º Farrell, aniversario, y entiendo que Joseph Barrell, nuestro embajador, va is a estar con ustedes y que va a hablar mañana. Creo que ya llegó ahora. Well, thank you very much. Así Muchísimas que gracias y gracias a adiós. Julian Assange. Y este esfuerzo para poder tenerlo en este seminario, en estos 60 años del Colegio de Periodistas, obviamente muy relevante su visión respecto a varios temas que pudo abordar y que vamos a comenzar a analizar también a partir de ahora en nuestro panel. Mientras nos acomodamos después de esto, vamos a estar repasando obviamente parte de las ideas centrales. Vamos a presentarles a nuestros panelistas, quienes van a conversar con nosotros a partir de ahora. Ya les había presentado a mi colega, compañero periodista, sociólogo también, analista internacional, especializado en temas de seguridad y defensa estratégica, Raúl Sor. Ha colaborado en medios como The Times, The New Statesman y The Guardian, y ha sido corresponsal de la BBC, autor de Chile a ciegas, El mundo y sus guerras, e Historia y poder de la prensa, entre otros libros. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos hoy día. También le damos la bienvenida, no lo habíamos podido saludar bien, a Omar Rincón, de Colombia, ensayista, periodista, magíster en educación, crítico de televisión y autor audiovisual, investigador y profesor universitario de comunicación y periodismo de la Universidad de los Andes. Omar, muchas gracias, un placer estar contigo en esta mesa. Y también Patricio Segura, anfitrión en esta celebración de los 60 años del Colegio de Periodistas, periodista columnista de diversos medios nacionales y extranjeros, con publicaciones en las revistas Science Magazine y Nature, segundo vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile y presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Actualmente integra la Comisión Regional de Desarrollo Energético de Aysén. Y vamos a comenzar, cada uno va a tener también sus 12 minutos, en el caso de Julian Assange por razones evidentes, teníamos que darle más tiempo, pero ahora sí nos vamos a poner más estrictos con la hora para no pasarnos, ¿cierto? Me imagino que vamos a tomar algunos de los elementos también que escuchábamos recién de parte de Julian Assange, así que comenzamos con Omar Rincón y su ponencia de 12 minutos, Omar. Aló. Como todos, pues felicitar a Javier y al Colegio de Periodistas por los 60 años, ya viejitos realmente, ya adultos mayores, entonces está bien, con la sabiduría de la experiencia da mucho más que decir. Yo quiero decir 4 puntos y ahí voy a tratar de meter alguna cosa de lo que dijo Assange, porque hay una frase que tomo de él que la tenía preparada de antes. La primera cosa que quiero decir es que el periodismo del siglo XX ha muerto. O sea, ese periodismo que hacíamos en el siglo XX no existe más, por más que insistamos. Pero que lo que no ha muerto es el oficio del periodismo. Vean lo que estoy diciendo. Murió una forma de hacer periodismo, pero no el periodismo. Si por periodismo entendemos
que somos aquellos sujetos y sujetas, por llamarlo de alguna forma, que nos encanta joder y molestar al poder. Si es eso, el periodismo sigue vivo y el periodista podrá seguir existiendo y podremos seguir haciendo algo. Un poco lo que Assange decía, lo que buscamos es sacar los secretos, develar las complejidades, molestar el copyright, ese tipo de cosas. Si estamos para eso, el periodismo del siglo XXI podría tener una buena salud y podría ser una cosa especial para hacer. Y también porque de alguna forma el periodismo tendría que seguir siendo, el periodista seguiría siendo el que ejerce la libertad de expresión como cancha donde se está jugando la democracia en América Latina. O sea, es un activista de la democracia. Es por encima de todo eso lo que iríamos a defender y que estaríamos hablando de eso en esta parte. Entonces, por eso pienso que el periodismo del siglo XX con sus formas está muerto, pero no el periodista con su oficio de molestar al poder y de jugar dentro de la cancha de la democracia. Segundo elemento para esto, entonces, dentro de la pregunta que teníamos y lo que defiende Assange es ¿qué salidas tenemos para ese nuevo periodismo? Porque digo, si mueres una forma de hacer periodismo, ¿cómo sacamos el nuevo periodismo? Y ahí es donde aparece lo que todo el mundo dice. Yo no voy a decir aquí una cosa nada espectacular. Hablamos de que tenemos convergencia de pantallas, hablamos de periodismo de internet, hablamos de periodismo de datos, hablamos de narrativa visual, hablamos de interacción, hablamos de que el negocio multimedia, todo el mundo hace transmedia, todo el mundo hace base de datos, todo el mundo trabaja visualización, todo el mundo es un genio en interactivo, hiperactivo, linkear, bajar, subir, o sea, todos sabemos esa cosa. Pero lo malo es que no lo estamos haciendo. O sea, estamos llenos de teorías, pero no estamos haciendo. Los que somos de la academia somos lo peor. Porque nosotros la pasamos diciendo que habitamos el multimedio, el hipertexto, el hiperlink, la base de datos y periodismo de datos, y enseñamos al revés. La clase de periodismo por acá, la clase de televisión por acá, la clase de radio por acá, la clase de internet por acá. O sea, estamos mintiéndole a los estudiantes. Les decimos que somos transmedia y les decimos que somos convergencia y les decimos que somos multimedia y enseñamos fragmento de medios y viejos medios del siglo XX. O sea, los profesores de comunicación estamos mandados a recoger si seguimos haciendo así. Porque asumimos una teoría y practicamos otra cosa. Tenemos un fariseísmo que no vale la pena. Dentro de esta propuesta nueva, si digo que el periodismo está vivo, yo creo que hay que comenzar a pensar en el periodista medio. Ay, dejemos de confiar en el Mercurio, la Tercera, la Televisión Nacional de Chile. Eso ya... Ay, Dios mío, qué cansancio. Además no dan empleo, no dan nada. Entonces pensemos en el periodista medio. Pensemos en que cada uno es el periodista en potencia que requiere y construye una narrativa propia y practica el transmedia y hace que nos sigan como Assange. Hace que nos sigan y por nuestra calidad de producir narrativas nuevas y formatos nuevos para hacer el periodismo del siglo XXI. Dentro de eso, rescato dos periodismos o tres súper cerquitos. Uno que todo el mundo nos dice que no es cierto, el periodismo militante. El periodismo militante ha existido siempre. El Mercurio, la Tercera, todos los medios hacen periodismo militante en una sociedad de mercado, en una sociedad sin Estado, en una sociedad de ganancia. ¿Eso no es militar? ¿Eso es ser objetivo y transparente? Eso es militar en un modelo de sociedad. Hay otro periodismo que milita en otro modelo de sociedad y hay otro periodismo que militan en otras causas, en medio ambiente, en los animales, en lo indígena. Militamos. Es un periodismo que no es objetivo, sino subjetivamente militante, políticamente militante. Y nos han vendido que los medios tradicionales no militaban en nada. Entonces me parece a mí que es claro que hay que comenzar a hacer ese periodismo. Y ahí es donde cito una frase de Assange en un documental donde le preguntó a un periodista de New York Times, el documental está grabado, ¿usted cómo se definiría? ¿Como periodista? ¿O como qué? Dijo, y la figura de periodista no me gusta mucho. Yo preferiría la figura de activista. Soy activista de un mundo de información libre, como lo dijo, de un mundo en el que le quitemos la secrecía y el control, la vigilancia a los poderes tanto mediáticos como a los poderes transnacionales como a las empresas de gobierno y ese tipo de cosas. Y está la otra solución que han sacado, que es el periodismo ciudadano,
porque se supone que con las redes sociales comenzamos a hacer crowdsourcing, comenzamos a tener a los ciudadanos como informantes, comenzamos a tener a los ciudadanos como los que buscan romper la secrecía, el secreto, como los que buscan romper los monopolios del poder. Y eso es interesante. Pero fíjense que aquí hay una jugada interesante de los medios clásicos. Hacen periodismo ciudadano graduando al ciudadano de sapo, de lambón, de chupa, de el que denuncia alguna cosa que está mal en la sociedad, no el que propone absolutamente nada. Ser ciudadano es quejarse, y eso está fatal porque no es periodismo ciudadano. Tercer punto. Entonces, primer punto, los periodistas estamos vivos y tenemos que reinventarnos. Segundo, el internet y todas estas redes sociales y aplicaciones nos permiten crear un nuevo periodismo, el periodismo autor, el periodismo medio. Tercer punto que quiero decirles, pero también el mercado es súper juicioso haciendo cosas con este periodismo. Entonces les voy a mencionar una lista de periodismos que triunfan. Está de moda el jornalismo, viene del inglés del journalismo, pero es el jornalismo, el periodismo del yo. Yo hablo, yo pienso, yo siento, yo hago, yo digo. Y para eso sirven las redes sociales también, para hacer el ego del jornalismo. Está de moda el periodismo Kardashian, donde una persona sin tener ninguna virtud se expone en público y se vuelve conversación masiva. Y se vuelve masivamente negocio. Y se inventa videojuegos, pero el periodismo Kardashian tiene cosas buenas. O sea, el videojuego que se inventó es espectacular. Las formas de vincular a las audiencias es espectaculares. No todo es pésimo. La forma en que lo hace es alucinantemente bien hecho y cómo lo gestiona. Eso no somos capaces de los periodistas. Está el periodismo vampiro, que triunfa y está triunfando en toda parte. Donde haya sangre, allá va las cámaras. Y transmiten en directo. Es sangre en directo, sangre en desarrollo, sangre de último minuto, sangre de eso. Y va bien. Y hacen negocio porque maneja la pulsión humana por la sangre. Está el periodismo carroña, que es el que goza con el dolor humano, el que busca disfrutar el dolor humano y nos pone a funcionar. Esos funcionan bastante. Está el porno periodismo, que es donde el periodista se exhibe a nombre de los pobres, donde se dice que va al mundo bizarro, al mundo de los pobres, al mundo de las putas, dice, ¿cómo soy de atrevido yo que estoy aquí? Es un porno periodismo porque es obsceno con la realidad y lo que hace es exhibir el periodismo y es exitoso. Y están dos últimos que me van a encantar decir. Uno, el periodismo mascota, que es la mayor cantidad de periodismo que estamos haciendo hoy en día. Es que el periodista y la información que produce es como una mascota. Todo, ven acá, lámbame aquí, venga, levántese, bájese, súbase. O sea, es un periodismo totalmente mascota del poder, de los diferentes poderes, y es el que más hacemos en toda parte y que nos hace felices porque los periodistas somos una raza rara. Donde nos dan de comer, vamos, y nos sentimos parte de los que nos dan de comer. O sea, si viajamos, estamos con las fuentes, nos parece que ya somos parte de las fuentes, no parte de la realidad. Y creo que ese periodismo es el que más abunda en los grandes medios masivos de eso. Y uno que nos mencionó así Martín Caparrós, que se llama periodismo caniche. Periodismo caniche es, en Argentina, los que argentinos saben más de eso, es como el perrito chiquito, todo que lleva a la persona ahí, que está lindísimo, que es perfectico, que es bonito, eso lo llaman caniche. Y ese periodismo que está bien hecho, bien escrito, divinamente escrito, que está bien investigado, que está bien publicado, que está bien hecho, es una maravilla. Es el periodismo que más admiramos en América Latina en este momento. Pero es un periodismo que no molesta a nadie, que no jode a nadie, que no se mete con nadie, que todos decimos, ¡ay, tan bonito! Y yo creo que el periodismo está hecho para otra cosa. Dicho esto, ¿qué periodismo entonces? Miran, ¿usted qué propone? ¿No? Yo propongo simplemente, y con eso termino, que para mí el problema del periodismo del siglo XXI es un periodismo que hay que reinventárselo en su forma de narrar. Somos contadores de historias. Hay que dejar de seguir jodiendo con la crónica latinoamericana, con el periodismo literario de este señor… No, de Wolf y de Talesi y otra vez a sangre fría y otra vez eso. Ya estuve. Hay formas nuevas de narrar. Entonces, por eso la propuesta son como inventarnos alguna cosa que está a mitad de camino, unas cosas que la gente ha dicho. Por ejemplo, yo creo que el periodismo hoy tendría que ser periodismo Frankenstein. ¿Qué significa? En lugar de juntar todo lo que nos enseñan las facultades de comunicación, debíamos franquistizar todo. Es, aquí están las fuentes, poner en transparencia lo que hacemos. Estas son mis fuentes, estos son mis datos, este es mi relato, esta es mi interpretación, estas son mis visualizaciones, y usted, señor lector, entre por donde le dé la gana.
Usted mire cuál de todas esas y mezcle como usted quiera, porque yo pierdo mucho tiempo tratando de mezclarle a usted y no se ve mi trabajo detrás de que está para eso. Si hiciéramos para mucho periodismo eso, se darían cuenta que no tiene sino una fuente, se darían cuenta que no tiene relato, se darían cuenta que no tiene datos, se dan cuenta que no tiene fotos, se da cuenta que no tiene nada. Quedaría totalmente desarmado porque no podríamos hacer ni Frankenstein con ese. Segundo, periodismo mutante. El mutante es que ustedes se vuelvan unos narradores en potencia en la cabeza y que busquen las formas que tiene la realidad para vincularlos y contarlos desde ahí. En lugar de decirnos, vamos a la Casa de la Moneda y me hace una crónica, yo no sé si da para una crónica. De pronto eso da para un filminuto, nada más, pero tengo que encontrarle la forma de eso. Hágale un perfil a Javiera, pues yo no sé, me toca investigar a Javiera a ver si ella es videoclip, si ella es reality, si ella, qué forma tiene la realidad para poderla traducir, me parece que es lo que las nuevas tecnologías dan. Una de las que más hace Assange, periodismo hacker, meterse en el poder a hackearlo desde adentro. Hacker no es estar afuera, es meterse desde adentro para sacar desde las verdades internas eso. El periodismo remix, el que mezcla formatos, aquí por ejemplo nunca hemos hablado en toda la mañana ni ahora de ficción, por ejemplo. No hemos hablado de nada de eso, ni de reality, ni de entretenimiento, como si todo el mundo estuviera pendiente del noticiero y leyera periódicos. Esos son actos del siglo XX que ya los jóvenes de hoy no hacen. Entonces hay que buscar dónde están esas maneras de ser. Y termino con dos. Las dos propuestas concretas mías, ya después de todo esto, es yo estoy promoviendo que los periodistas tenemos que ser como unos DJ. Como que somos los que mezclamos diferentes cosas para que la gente nos siga y le vamos poniendo un ritmo a la sociedad para que la sociedad pueda guiarnos e ir en la ola de la información que nosotros queremos hacer eso. Tenemos que narrar como con ritmo, como con música, como con DJ, como ponerle a la realidad una forma para eso. Y por último, ser bastardos. Y ser bastardos es una cosa muy simple. Comer de todos los padres que estén, el gringo, el latinoamericano, Talés, Caparrós, el Guerreiro, todo eso nos sirve. Robemos de toda parte. Pero la única clave para ser bastardo y ser bueno es mezclar local. O sea, solamente mezclando localmente podremos seducir nuestras audiencias y podemos contar y joder al poder. Muchas gracias. Omar Rincón, muchísimas gracias. Muy bien en el tiempo. A propósito de TVN, estamos en streaming por 24horas.cl, así que aprovechamos de saludar porque en estos momentos nos están viendo muchas personas y siguieron muy atentos la presentación, obviamente, antes de Julian Assange. Seguimos con Raúl Sor. Raúl Sor, sus 12 minutos, con reloj. Bueno, hay un decir que ¿en qué se parece o en qué se diferencia, una pila de un periodista? El periodista no tiene un polo positivo. Y esto quiere decir que la noticia es la mala noticia y la esencia del periodismo, a mi juicio, es la noticia. Sin embargo, yo voy a disentir un poco, Omar, en el sentido de que hay el periodismo del siglo XX ha muerto. Yo creo que hay que distinguir entre prensa y periodistas, por ejemplo. Son dos fenómenos distintos. Una cosa es la vocación de los periodistas y otra es la industria de la prensa. Industria que, como toda industria, depende de sus ingresos o en algunos casos del Estado, pero que el avisaje, que es lo que mantiene vivo a la prensa en las economías de mercado, es lo que va a ir determinando y eso es lo que mandan los ratings y eso es lo que determina la circulación y por lo tanto cualquier medio que quiere subsistir a largo plazo tiene que tener en cuenta esos factores y el que lo ignora lo hace a su riesgo. Por lo tanto, yo creo que sería simplificar un poco, entender de que los periodistas tienen una influencia mayor en la industria de la prensa. La prensa, en mi definición, es la piel del poder. Y si el poder es un poder autoritario, que es el dueño de los medios, bueno, va a reflejar lo que ese poder quiere. O si es en el mercado, por ejemplo, en Chile tenemos muy poco periodismo investigativo. ¿Por qué? ¿Qué empresa quiere auspiciar periodismo investigativo? Un periodismo que está destapando la corrupción y las cosas que hacen esas propias empresas. Por lo tanto, si no hay financiamiento para eso, no va a haber periodismo investigativo. Y por eso es muy limitado.
el marco del periodismo investigativo en un país en que tiene un duopolio en la prensa escrita, en que en la televisión los balances son muy importantes, no ofender a los avisadores, y eso corre para todo. Por lo tanto, quiero llegar al punto central de esto, que es con el origen de la prensa. La prensa nació en el siglo XIX y el primer corresponsal de guerra en la historia fue William Russell, un británico, que se fue a Crimea a cubrir una guerra, no la actual, por supuesto, la de entonces, en 1854. Y lo primero que descubrió Russell, y allí se produce el gran choque, hay una permanente lucha, y creo que a eso se refiere Assange, entre el secreto y el secreto que interesa a los poderes y la tarea de la prensa, y para garantizar ese derecho esencial, que es la libertad de opinión, porque sin conocimiento no hay opinión. Y por lo tanto, la prensa juega un papel determinante, no es el único, pero un papel determinante en la posibilidad de la gente de conocer. Y lo que le pasó a Russell fue muy simple. Él descubrió que los oficiales vivían en una forma fastuosa y los soldados, como diríamos acá, el perraje, vivían en condiciones de miseria absoluta. Y comenzó a denunciar esto. ¿Y cuál fue la reacción de las autoridades británicas? Este hombre está poniendo en peligro la seguridad nacional de Inglaterra y hay que sacarlo de ahí a toda costa. Afortunadamente había un diario que en aquel entonces era el diario más importante en el mundo, The Times, que logró imponer su criterio y en definitiva fue el ministro de Defensa el que se fue junto al general que comandaba las tropas. Esta contradicción básica, y doy este ejemplo porque es un ejemplo muy emblemático a propósito de los 60 años, el aniversario del colegio, bueno, lo vemos más adelante en todos los conflictos igual. Fíjense que la mayor masacre que cometió Estados Unidos en Vietnam, la masacre de My Lai, tardó desde que se dio a conocer, que se conocía y los medios sabían de ella. Life le ofrecieron un reportaje y el otro ícono del periodismo internacional, Seymour Hersh, que ha sido quizás el periodista que ha dado a conocer la mayor cantidad de atrocidades cometidas, él tomó My Lai, él fue el que descubrió las torturas en Abu Ghraib, en Irak. Bueno, él tardó 1 año y medio en encontrar un medio que publicara esta masacre en la cual habían muerto unos 500 aldeanos civiles vietnamitas. Y simplemente no fue solo el Pentágono, la CIA u otros organismos de poder en Estados Unidos, fue la propia prensa, como industria, que no quería ensuciarse con esta historia. Y son lo que sociólogos han llamado las historias increíbles, es decir, que la gente se niega a creer. No me la cuente porque yo no me quiero pronunciar frente a ello. Por lo tanto, es un tema súper complejo y yo con eso llego a Wikileaks, que en el 2007 saca una revelación increíble y la más importante de todas ellas es la que es un video de un helicóptero disparando contra periodistas y asesina a 3 periodistas. Y esto se da a conocer y en Estados Unidos, como bien señalaba Julian Assange, no hay ningún responsable, nadie asumió alguna responsabilidad por esto y él está en la Embajada de Ecuador, pálido, y a mí me llamó la atención cuán desvinculado está. Si ustedes se fijan en lo que escuchamos de él, fueron quizás 6 minutos de filosofía. Empezar a hablar de la Biblia, de Cristo, es decir, para un periodista en servicio activo, hablando para un grupo de periodistas, a mí me dolió. ¿Sí? ¿Está enfermo? Se ve enfermo. Bueno, yo no soy de la profesión médica, así que no me atrevo a hacer diagnóstico, pero realmente me dolió. Por lo que aprovecho la oportunidad, que es la tarea de todos nosotros, ayudar a Julian Assange a salir de esa embajada, ayudar a su liberación. El secreto es un cuchillo de doble filo. El secreto tiene justificaciones. En situaciones de conflicto, yo he sido corresponsal de guerra, he cubierto muchos conflictos, hay veces que es comprensible. Por supuesto, las Fuerzas Armadas no quieren dar a conocer dónde están, qué piensan hacer. Pero esos son los detalles operativos. Sin embargo, no son los detalles operativos los que se tratan de reprimir. Es el maltrato a los soldados,
es la ineficacia total que conduce a la muerte de soldados. A mí me tocó cubrir la guerra de Malvinas. Y lo que el gobierno argentino no quería que se supiera era cómo los soldados estaban en trincheras anegadas, mientras los oficiales estaban en Puerto Stanley tomando whisky. Eso es lo que no querían que se supiera. Y eso no era un secreto militar. No se revelaba nada que dañara la situación militar. Pero claro, los militares decían, se daña la moral de combate y con eso nos debilitan. Y es el mismo argumento que van a utilizar los narcotraficantes, hasta los pedófilos. Lo primero que dice un pedófilo, no se lo cuentes a nadie. Esto es un secreto entre yo y la víctima. Un niño, una niña. Por lo tanto, el tema es cómo combatir el secreto. No hay democracia real, no hay participación, no hay empoderamiento si la gente no tiene acceso a la información. Y en esto creo que Assange hizo una tremenda contribución. Y él es el primero que realmente hace un uso eficaz de los medios no tradicionales, es decir, de Internet y de las redes sociales. Y él está en una posición, yo estoy seguro que si él no hubiese tenido acceso a las redes sociales, jamás hubiese conseguido que el Guardian, Spiegel y otros medios en Europa, el New York Times, el país, se hubiesen hecho cargo de esta situación. Y tenemos ya otro caso igualmente relevante que ha tenido repercusiones enormes, los llamados Panama Papers, que han generado una situación interesante. Por lo tanto, se crea un fenómeno nuevo en el mundo a través de estos medios. Pero, y yo creo que no hay una contradicción entre los medios establecidos, al revés. Creo que justamente el impacto a través de redes sociales no hubiese sido nunca el mismo. De hecho, las redes sociales son mucho menos confiables. ¿Quiénes son las redes sociales? ¿Quién está detrás de esto? El nivel de manipulación, el nivel de propaganda negra que se puede ejercer allí. ¿Cómo se sabe? Yo tenía un periodista amigo argentino que fue asesinado por la dictadura. Cuando lo tomaron, él era un montonero, y lo comenzaron a torturar, y lo que querían de él era que sacara un diario de propaganda negra, haciendo creer a la militancia que era un diario que daba instrucciones, y durante todas las guerras siempre circulan fuentes de información que son digitadas por los poderes. Por lo tanto, las redes sociales tienen limitaciones enormes y, en definitiva, los medios establecidos, ¿qué es lo que nos dan? Es una garantía. Es decir, nosotros, no todos, no todos, pero un medio como el Guardian da una garantía. Por eso yo sentí, por ejemplo, una decepción tremenda con el país, a propósito que tú mencionaste, el país, cuando estalló una bomba en España y la atribuyeron a la ETA en circunstancias que habían sido militantes islámicos. Y el país publicó la versión oficial, que en definitiva le costó el gobierno a Aznar. Bueno, por eso digo que ni siquiera los medios establecidos, serios, respetables, son una garantía suficiente. Siempre hay que verificar. Pero dicho esto, me parece que hay una propuesta interesante de combinación entre uno y otro. Lo que es nuevo, y yo creo que es grandioso, es que hoy día no se puede reprimir la información. Lo que pasó en Estados Unidos de 1 año y medio antes que se conociera la masacre, hoy día no se puede hacer, y por un lugar u otro la información va a emanar. De manera que creo que estamos en una situación mucho mejor a la que estábamos antes, pero, por cierto, estamos sujetos a, como dijo Julian Assange, a una vigilancia y a una capacidad de intimidación por parte del poder mayor a la que teníamos antes. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Raúl Sor. Muy puntual. Seguimos rápidamente avanzando porque después va a haber espacio para las preguntas. Me imagino también que hay harto interés y para generar esta conversación hay varios temas que han surgido, el secreto, la validez de fuentes alternativas, redes sociales, etcétera. Patricio Segura, 12 minutos. Muchas gracias. Bueno, antes de exponer el punto de vista en el fondo, qué es lo que vamos a plantear, quiero hacer cargo un poco de lo que dijeron acá. Omar, lo que planteas con el nuevo periodismo, una forma de no utilizar clichés latinoamericanos,
el concepto de romper paradigmas, y eso es lo importante, ir rompiendo paradigmas, cosas nuevas, y claro, y eso del caniche y la mascota es como la antítesis del perro guardián, de la prensa que interpela y que en el fondo lleva al poder a que se moleste y que le digan que eres poco riguroso y que eres activista, que eres fundamentalista, que nos dicen a muchos periodistas que abrazamos causa, nos dicen eso, y en el fondo y uno tiene que seguir adelante porque, como lo decimos allá nosotros, soy dirigente de Patagonia Sin Represas, cuando quieres hacer una marcha y vas por las calles interpelando al poder, al gobierno, y hasta el intendente sale por el balcón a saludarte, esa no sirve para nada, porque en realidad ahí la cosa tiene que ver con que tienes que romper un poco los espacios para que se transformen las cosas, porque si no es mantener las cosas por igual. Segundo, eso claro, el caso del país y otros medios a veces es flagrante, pero muchas veces yo creo que el riesgo de cierta prensa es más la interpretación que hacen que el dato duro equivocado. Yo recuerdo todavía cuando el Mercurio estaba en contra de la inscripción automática y del voto voluntario, no hablaban de la inscripción automática, voto voluntario, hablaban de inscripción obligatoria al cumplir los 18 años y voto voluntario. Era lo mismo, a los 18 años uno quedaba automáticamente inscrito o quedaba obligatoriamente inscrito, pero obviamente la percepción de la ciudadanía frente a decir no inscripción automática, sino que inscripción obligatoria. Entonces las interpretaciones son a mí las que más me preocupan que el dato flagrante de que no eran 45, sino que eran 58, y por ahí va un poco el tema que yo voy a plantear frente a esto. Los ejes de la discusión son fundamentalmente democracia, periodismo de calidad, información, y obviamente acá hay un tema que yo siempre lo digo que tiene que ver con algo que es básico humano, y cuando hablamos de descentralización, hablamos de asamblea constituyente, hablamos de sistemas electorales, de binominal, de todo eso, viene con algo original, que es humano. Cuando dos personas se juntaron, ¿cierto? Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a caminar juntos y vamos a tomar decisiones que en esto que nos afectan a los dos, la pregunta del millón es, ¿cómo las vamos a tomar? Un día las tomas tú, otro día las tomo yo, vamos viendo caso a caso, yo te pego a ti, así que las tomo yo. Entonces todo tiene que ver sobre la distribución del poder. La gran discusión de los sistemas sociales es cómo distribuimos el poder, cómo tomamos las decisiones, y todo el debate desde Asamblea Constituyente, democracia, tiene que ver con eso. Y en eso, obviamente, el periodismo tiene algo muy importante que decir, porque, y ahí quiero ligarlo con dos componentes. Por el primero es que la democracia se vincula, y como dice bien, yo no sé si lo dice todavía la radio Bio Bio, pero con la información que tenemos que tener para poder tomar decisiones, ¿cierto? Para ver cómo tomamos las decisiones. Y dice la Radio Bio, yo creo que irá a actualizar en todo caso el eslogan, porque ahora debe ser un hombre y una mujer que no está informado no puede tener opinión, porque creo que todavía dice un hombre solamente, así que yo creo que en términos de... Y mañana va a haber un panel de género donde se pueda plantear, y todos debiéramos, a pesar de la discusión del lo, el la, el le, que usamos más genéricamente, o el arroba, o la X, bueno, ahí habrá que discutir sobre eso, pero... Eso. Y obviamente yo creo que un paso importante para un mejor periodismo de calidad tiene que ver con lo que de los últimos 15, 20 años tiene que ver con las tecnologías digitales, porque en el fondo han permitido descentralizar un poco el acceso a la información, ¿cierto? Hay investigaciones, yo me acuerdo que la primera vez que hice un reportaje en el marco de la campaña Patagonia Sin Represas era cómo Yura se había apropiado los derechos de agua de la región de Aysén particularmente, que viene de los años 80, y de repente porque manejaba mucha información, hice todo mi reportaje. Y la pregunta es ¿dónde lo publico? No tenía dónde, no tenía medio, yo trabajaba en medio, trabajaba en una campaña, una causa. Eso fue del año 2006. Lo mandé a internet, pues agarré mi base de datos y lo tiré. Y después me acuerdo que me llegó un correo, lo publicó El Ciudadano, por ahí a lo mejor anda Bruno, en esa oportunidad lo publicó El Ciudadano, yo no conocía a Bruno bien en ese tiempo, y decían, y ahí empecé a utilizar la técnica de indexar cada una de las informaciones, porque obviamente yo no era creíble, porque yo era parte de una campaña que era Patagonia Sin Represas, y no tenía un medio que fuera el respaldo que dijera, como salió aquí, eso debe ser serio, dependiendo de lo que entendamos por seriedad. Y así es que empecé el estilo como Le Monde Diplomatique, dato que ponía, link, fuente, todo, que no se estila mucho en periodismo, ¿cierto? Porque el periodista y el medio es como la propia fuente, así que si en el reportaje del Mercurio dice que conversé con alguien y apareció, bueno, uno dice, debe ser, pues aquí conversó. Y a veces, como decía acá, si hacemos el Frankenstein, que decía Omar, a lo mejor ¿dónde está la fuente? A lo mejor es la proyección del periodista nomás, que se le ocurrió buena idea y lo puso ahí, y para validarlo le pone como otro. Entonces, las tecnologías han permitido esa difusión de la información de cierta forma, acceder a la información. Tengo Consejo para Transparencia Paz, yo uso mucho la ley de transparencia, mucho, y me ha permitido acceder a mucha información, cruzar bases de datos, y bueno,
Y en eso lo importante de esto es que en el fondo podamos recabar esa información y usando las tecnologías para poder entregársela a la ciudadanía. Y eso ha permitido, antes los periodistas que no tenían acceso a los medios grandes, por decirlo de alguna forma, no tenían dónde publicar. Y eso tenía menos difusión y ahora por lo menos por sistemas tecnológicos hay mayor posibilidad de democratizar la difusión de la información. Y bueno, y aquí y voy a lo nuevamente lo que dicen que dijo, porque no está, uno lo chequea y no está demostrado que lo dijo, pero dicen que lo dijo Orwell. En realidad, periodismo es publicar algo que alguien no quiere que tú sepas, que lo sepa la gente, el poder fundamentalmente. Lo otro es relaciones públicas, periodismo caniche o periodismo mascota, ¿cierto? Porque esa es la gracia, pues si hay que interpelar al poder, hay que cambiar las cosas. Y bueno, y dentro de este trabajo, obviamente, lo que ha hecho Julián, yo me saco, no sé si sombrero, pero por lo menos orgulloso de lo que hace él, agradecido también por todo lo que han hecho, la información que han entregado, y donde hemos visto acá que incluso él ha cumplido con una de las máximas del periodismo, que puede ser que incluso está disponible para poner en riesgo, y es real, su seguridad y su vida también. Está un dato de la causa, es que no sale tan bien porque si lo llegan a atrapar en Estados Unidos son capaces de condenarlo a la pena de muerte por espionaje. Entonces es un dato y él se puso a disposición, y eso se tiene que agradecer por parte de quienes somos periodistas. Y porque obviamente el poder quiere controlar la información de toda, usa distintos mecanismos. Hay veces que la gente cree que los montajes es solamente cuando, no sé, pues a alguien le ponen algo ahí y después... No, los montajes son mostrar la información de cierta forma que se dé cierta interpretación. Y lo hemos visto en la criminalización de los movimientos sociales, lo hemos visto en la criminalización del conflicto chileno-mapuche, lo hemos visto muchas veces donde no es que estén mintiendo así flagrantemente, sino que te muestran la información de cierta forma. Si quieren perjudicar a alguien, obviamente alguien tendrá un giro doloso cheque que no tenía fondo y te lo muestran como que tenía giro doloso cheque, que alguna vez estuvo fumando un pito en el auto, te muestran eso, otras cosas, y la gente dice, entonces este cabro no era tan blanca paloma, pues es casi un delincuente. Entonces eso tenemos que estar atentos y tener, obviamente, ciudadanos críticos frente a eso. Lo segundo elemento, que primero la difusión de la información, es cómo la participación ciudadana y la democracia se mejora también con las nuevas tecnologías. Y lo digo como alguien que es usuario de eso, porque yo soy de la región de Aysén, vivo en Coyhaique, ahí está mi señora, vivo incluso ahora más en el campo, más al sur, y si no fuera por las tecnologías, claro, por las tecnologías, si no fuera por Skype, no sé, por el teléfono, el correo electrónico, yo no podría ser dirigente nacional del Colegio de Periodistas. Porque nos reunimos toda la semana. O sea, ¿cómo yo doy mi opinión si no es por el teléfono, por el Skype, por correo electrónico? ¿Cómo participo en ese espacio dando mi opinión o votando incluso las decisiones? A través de las tecnologías. Entonces hay que entender que las tecnologías, internet o las que podamos tener, son muy importantes para el fortalecimiento de la democracia, y en Chile tiene que haberse una gran revolución de que permita eso. Chile es largo, no lo podemos convertir en un acordeón. O sea, nosotros estamos a 1.700 kilómetros de distancia en la región de Aysén. Y gran parte de las decisiones se toman acá. ¿Cómo las decisiones acá se pueden tomar de mejor forma participando desde todo este territorio largo y disperso? A través de las tecnologías, es el mejor mecanismo. A no ser que hagamos un convenio con un Superland Chile, que estemos, pero imposible. La huella de carbono no me lo permite como dirigente socioambiental. Pero la tecnología es algo que podemos utilizar. Porque en el fondo, ¿qué es el voto? El voto es información. Que alguien le dice a dónde se va a tomar las decisiones, yo quiero esto. O sea, al final la democracia es una forma de participación. Y eso es importante, los plebiscitos, uno le está informando al poder o está distribuyendo la información para que se tomen las mejores decisiones. Y obviamente eso es importante. Ahora, la tecnología es solo un instrumento. Y mientras no cambiemos el paradigma elitista que tenemos, ninguneante de las otras voces, las voces distintas del concepto de experto. A mí me pasa mucho porque yo cuando me presento como activista, me dicen, no, que somos periodistas. Somos universitarios en el caso chileno, los activistas no son fundamentalistas, cabeza pistola, ¿cierto? Andan ahí encadonándose solamente a las rejas. Y yo digo, yo soy activista como debiéramos serlo todo, y después voy a explicar un poco sobre eso. Y aquí voy al concepto de cómo el Estado chileno particularmente no entiende la democracia. Yo recuerdo escribir un artículo sobre eso, es que alguien dijo con esto de la participación ciudadana vinculante, un ex seremi de la región de Aysén dijo, está bien que la gente se involucre, sigue siendo autoridad él, pero no puede pretender tomar las decisiones. Es como que antes de operar un cirujano, y seguramente a mucha gente le va a hacer sentido esto, es como que antes de operar un cirujano realizara una consulta general vinculante, y cuando él, con su conocimiento técnico médico, el que tiene que tomar la decisión. Eso decía él. Yo me agarré con él, por cierto, con altura de mira, porque soy activista, pero soy moderado, no soy tan moderado, pero no importa.
Y así lo piensa el Estado, lo piensan los tecnócratas de la empresa. Yo me enfrento, y nos enfrentamos mucho, todo el rato, con la tecnocracia empresarial de mercado, la tecnocracia estatal. Y yo decía, bueno, pero en realidad yo estoy de acuerdo en que a lo mejor un médico no tiene que hacer un plebiscito para ver si saca un riñón o saca el corazón. No sé, no hará un plebiscito. Pero lo que sí tiene que hacer el médico es que al que va a operar tiene que por lo menos informarle y pedirle consentimiento. El Estado, cuando toma la decisión en políticas públicas, tiene que informar a la ciudadanía y pedirle el consentimiento porque somos los afectados por las políticas públicas. El caso de la región de Aysén lo vemos por el tema de Hidroaysén, ¿cierto? Y eso a veces del Estado, de esta élite, esta aristocracia estatal que tenemos y de todo ámbito, porque Chile igual es un país, nuestro querido país, es bastante elitario, ¿cierto? En cómo el ser universitario es muy distinto, ¿cierto?, a ser técnico. El ser técnico es distinto a ser solamente de enseñanza media. Y el que tiene cuarto medio mira para abajo al que tiene octavo básico. ¿Y qué decir de la gente que no ha podido? Entonces, y eso es un paradigma que tenemos que ir cambiando y modificando, porque la comunicación, como me lo enseñó muy bien un profesor, Manuel Ortiz, no es solamente una técnica, es una profunda convicción ética de cómo uno ve la sociedad y cómo ve el mundo, de relacionarse con otros, porque por técnica podemos hacer cualquier cosa. Y bueno, y en eso no estamos pidiendo nada del otro mundo. Simplemente incorporar estos elementos al análisis y a la discusión. Porque hay algo que está claro, que en el fondo la discusión sobre cómo tomamos las decisiones, la información y el control del poder no se acaba nunca. O sea, si alguien me dice que después si logramos la Asamblea Constituyente, llegó el paraíso a la tierra chilena, es imposible porque son clásicos de la humanidad, desde que está, no sé, los romanos discutían sobre eso y va a seguir. Hay elementos. Alguien dijo esto una vez, un crítico literario, le preguntaron cuáles son los clásicos, y él dijo, mira, los clásicos son aquellas obras que como los vampiros en la noche se alimentan de las llagas siempre abiertas de la humanidad. Tú lo puedes vestir de romano, 2500 años antes de Cristo, lo puedes poner de chino, hablando otras lenguas, no sé, en Marte, y si es consustancial a la existencia humana va a seguir existiendo. Y la discusión sobre el poder va a seguir existiendo siempre. Y eso es algo que tenemos que tener claro en todo momento. Y con respecto al tema del activismo, Nos yo queda cuando me presento un minuto. como activista y me miran así con cara de, oye, no, pues los periodistas somos neutrales, somos objetivos, yo digo, bueno, o sea, todos los periodistas tenemos que ser activistas de la libertad de expresión, pues. Eso es lo que yo espero. Todos los periodistas debemos ser activistas de la libertad de prensa, activistas de los derechos humanos, activistas de la democracia, así como los científicos son activistas del conocimiento como forma de acceder a la realidad. Entonces esto de que la neutralidad no existe es una cosa que ya en realidad tenemos claro que no es tal. Y en esto de los medios de comunicación particularmente quiero recordar la frase de Bernard Cohen de la agenda Setting, cuando dijo claramente, cuando vemos debates y vemos que dice la gente, oye, pues está este tema y todo opina y está bien, o sea, hay pluralismo. Probablemente la prensa no es lo suficientemente eficiente en decirnos cómo pensar, porque uno ve diversidad de voces, pero lo que sí es bastante eficiente en decirnos sobre qué pensar. Hoy día estamos todos discutiendo lo que pasa con Iván Fuentes, ¿cierto? Y Patricio Walker, porque está ese tema en particular. A mí me gustaría que hubieran otros temas debatidos y que no están. Y eso es parte del activismo que también los periodistas tenemos que hacer, de que se habla en la pluralidad de voces, pero también pluralidad de temas que son tan importantes como otros que a veces nos ponen la luz ahí y en realidad solamente estamos ahí como los mosquitos viendo sobre eso en la agenda que nos pusieron. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Vamos a empezar a recoger preguntas. No sé si lo vamos a hacer a mano alzada o con tarjetitas, a ver si me ayudan de la organización. ¿Con tarjetitas? Ya. Vamos a esperar entonces las tarjetitas para esas preguntas. Yo, mientras tanto, también les quería plantear un par de temas a los tres y a ver si se genera ahí una conversación en relación a la relevancia de ciertos temas y cómo se definen esas pautas que Patricio justamente mencionaba. Y tomando también lo que decía Juliana Sánchez, lo que es el caso Wikileaks. ¿Todo lo secreto es periodísticamente relevante? ¿Solo por el hecho de ser secreto y porque alguien quiere ocultarlo es relevante desde el punto de vista periodístico? Porque si vemos, por ejemplo, el caso Wikileaks, solo el año pasado se filtraron 475.000 documentos desde Sony
hasta el TPP, que es algo que mencionaba recién Juliana Sánchez, ¿no? Pasando por asuntos de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, temas de cables secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores saudí. Es decir, ¿cómo vamos también nosotros como periodistas definiendo y dando relevancia a ciertos temas? No sé cuál es la opinión que tienen respecto a eso, que también es un asunto que en estos momentos genera bastante discusión, ¿no? Raúl. Yo quisiera decir nada más que sobre el tema de la agenda. El que fija la agenda tiene la mitad de la carrera ganada. Vale decir, el que logra imponer su tema es el que va a ganar. Por ejemplo, en Gran Bretaña acaban de tener un referéndum que todos hemos escuchado, al que se refería Assange. Bueno, los Brexit, los que querían salirse de la Unión Europea, lograron establecer su agenda. La agenda de ellos era la inmigración. Migrante. Y en los que las derechas, en general, en Europa, están peleando por hacer de inmigración el principal tema. Los que se querían quedar en la Unión Europea dijeron la economía. Bueno, el que gana, el que fija la agenda, como les digo, tiene la mitad de la carrera ganada. Y para eso existe una industria, pero enorme, enorme, de relaciones públicas, de publicidad, que trabaja justamente para influenciar a la gente en esta fijación de agenda. Omar. Poniendo el ejemplo de lo de Assange, fíjese que Wikileaks comenzó en el 2007 produciendo información que usaron muchos medios. Publicó cosas gravísimas sobre Afganistán, publicó cosas gravísimas sobre el poder norteamericano, sobre las formas en que se lucraban tristemente de las guerras, o sea, cosas miserables. Y solamente cuando publicó el cotilleo de las embajadas, cuando publicó la farándula de la política, cuando publicó los Wikileaks de eso, fue que tuvo impacto y comenzaron a perseguirlo. Fíjense que entonces yo diría, de entrada mía, para mí es mucho más grave todo lo que sea el negocio lucrando con la guerra. Pero lo que causó todos los problemas fue cuando habló de lo que decían los diplomáticos acerca de lo que pensaban de los otros países. Es que ese país es una porquería, es que ya no es la democracia. Cuando comenzó eso, entonces también digo, en medio de eso la definición es lógica de que el secreto que es válido es aquel que es público, pero también cuando las agendas del mundo cambiaron, yo por eso le ponía el ejemplo de Kardashian, de la sangre, de esto. Hay veces la opinión pública no es los temas que nosotros consideramos importantes. Y que yo quiero llegarle a todos los jóvenes de acá. De pronto estos no ven ni noticias, ni leen el periódico, ni nada, y nos ven hablando y dirán, pero esos tipos hablan como una cosa rarísima. Pero si de pronto yo les hablo de medio ambiente, o les hablo de mascotas, ahí sí mascotas reales, o le hablo de temas que ellos, de videojuegos, y hablamos de la feria de videojuegos, de pronto la opinión pública de ellos está por ese lado y ese secreto comienza a ser importante en esos términos para esa comunidad, porque son comunidades de opinión distinta. Entonces, la fórmula básica es aquello que es de interés público, pero el interés público no siempre es el que nosotros creemos que es el interés público. Y está cada vez más segmentado. Ahí también cómo debieran enfrentarlo los medios de comunicación masivos, ¿no? Es la gran pregunta que se viene en términos de medios de comunicación. Cuando hay intereses tan segmentados y plataformas tan distintas para esos intereses. Patricio. Sí, en realidad quienes participamos en causas de distinto tipo sabemos lo complejo, lo difícil, lo duro que es tratar de poner temas en la agenda. Y nos agarramos con los colegas. Yo participo en grupos de colegas que trabajan en medios y que los temas que uno cree que son importantes y urgentes no les interesan, no solamente por el morbo, sino que porque no les interesa nomás, pues, los temas ambientales, no sé, de otro tipo. Yo recuerdo todavía cuando estábamos medio deprimidos porque habíamos hecho un video y tenía, claro, 20.000 visitas contentos sobre el extractivismo, la ley de transmisión, un tema que estamos siguiendo en el Congreso, y resulta que el día anterior parece que una comediante en Morandé con compañía había imitado a una colombiana y tenía 200.000 visitas en un día. Y después salió a pedir disculpas porque la criticaron y tenía 300.000 visitas en un día. Entonces, bueno,
pero es lo que hay, o sea, es lo que tenemos y claro, si esto fuera fácil y en realidad y tuviéramos todos los medios con los temas que uno quiere, no estaría en esto porque ya estoy tranquilo porque ya no, pero es parte de la discusión. Yo creo que tenemos que ser creativos, ¿cierto? Hay que poner los temas. Ahora, hay intereses no solamente en relaciones públicas, como dice Raúl y otros, sino que hay otros tipos de intereses que también son la cooptación, ¿cierto? Hay otros mecanismos que se utilizan. No sé, usted revise la licitación de mercado público y yo estoy ahí tratando de hacer un artículo sobre cómo hay ciertos gobiernos regionales, incluso municipios, que están haciendo licitaciones donde los medios de comunicación les compran 2 titulares en el diario, 2 titulares y 3 notas durante la semana. Así, puesto en la licitación. O nota en el informativo de regional, ¿cierto? Así, puesto así. Ya, y esta licitación implica 2 titulares de portada a la semana y 3 notas cortas. Yo decía, bueno, por último peleemos con que vayan marcadas, pues no sé, porque diga ahí esto está contratado pagado. Y eso es un tema ético complejo también, ¿no? Porque el periodismo, la gracia que tiene es que no es un tema solamente de técnica, es un tema de ética. Y eso hemos tratado de avanzar en el Colegio de Periodistas con el Código de Ética que aprobamos el año pasado, donde incorporamos, y ahí lo planteamos varios, los conflictos de interés como uno de los elementos que tienen que estar, porque a veces no se devela eso y es muy importante que esté también. Tenemos varias preguntas ya. A ver, de Cecilia Burgos para Omar Rincón. Dice, dices que los académicos mienten al impartir periodismo radial de TV y prensa escrita. Sin embargo, no se miente al a impartir la carrera de periodismo, 5 años, dice. Si cualquiera puede hacer periodismo ciudadano, periodismo escolar, etcétera. En el fondo está cuestionando ahí la exclusividad del ejercicio profesional. Exactamente, la carrera. Bueno, ya que me pusieron el tema, pues me puedo ser autocrítico. Yo trabajé 20 años en una facultad de comunicación en Colombia y ahora trabajo en una maestría en periodismo. O sea, estoy haciendo esas cosas que critico. Yo creo que cuando me retiré de comunicación, yo reconozco que fracasé. O sea, yo realmente, si uno ve la calidad de los medios de los egresados de comunicación en toda América Latina, es mucho inferior ahora que cuando venían de las escuelas de letras o cuando venían de las escuelas sociales o ese tipo de cosas. Y lo que yo me he preguntado es, nosotros formamos excelentes críticos de medios. O sea, saben de teorías de las audiencias, teorías de la comunicación, teorías de la semiología, teorías de eso. Y cuando vamos a enseñar oficios, no sabemos enseñar a narrar, no sabemos enseñar a eso, y estamos llenos de fórmulas. Entonces, por ejemplo, nosotros criticamos mucho los noticieros de televisión, y la clase de televisión enseña a hacer noticieros de esa forma. Entonces, yo la pregunta que me he hecho es propiamente mía. Digo, yo creo que hoy, por ejemplo, para estudiar periodismo uno tendría que estudiar otra cosa, llenar la cabeza de algo, de tener una mirada. O sea, yo preferiría que estudiaran historia, economía, política, y después hicieran una maestría en el oficio de narrar y cada cual enseña como quiere. Pero que primero tengamos una mirada. Entonces nosotros tenemos mucha técnica y poca mirada. Entonces creo que eso nos afecta por un lado ese tipo de cosas. Pero lo que en el punto específico que me refería cuando estábamos ahí, es que en teoría de la comunicación hoy hablamos de la convergencia, el multimedia, la multipantalla, la interacción, el hiperlink, el flujo, la red. Y cuando enseñamos, no enseñamos así, sino que enseñamos en fragmento. Cada clase no tiene que ver con la otra. Sería súper chévere que el profesor de periodismo escrito trabajara con el de periodismo televisivo y con el de internet al tiempo, para que el estudiante pudiera en la práctica decidir cómo es que se mezclan todas estas cosas que decimos en la teoría. Porque los que les ha tocado trabajar en los medios, los ponen a hacer internet y ya aprende algo, y en radio aprende algo, y en otro aprende algo, pero de alguna forma no aprende a crear otro tipo de cosas. Y la segunda es que en las facultades de comunicación son excelentes negocios, no hay problema. Nos va muy bien en plata en eso. Pero en las facultades de comunicación nosotros le decimos a la gente que los medios todos están mal, pero lo replicamos. Y debería ser el espacio para experimentar y fracasar, para inventarse nuevas formas de hacer la noticia, para hacer nuevas formas de contar la noticia. La academia es para fracasar, no para imitar exactamente aquello que criticamos. Entonces, producimos una ambivalencia rarísima, porque entonces nuestros estudiantes son súper críticos de los 4 canales de televisión de Chile, pero todos quieren trabajar allá. Entonces algo raro está pasando. O sea, algo raro hacemos, porque no puede ser que formemos durante 4 años, 5 años a crítico para hacer lo otro. Entonces creo que tiene que ver con una cosa que yo me pregunto todo el tiempo, y por eso yo diría que la carrera de comunicación tendría que hacer una mezcla entre diseño, arte, literatura
y comunicación, pero no puede ser comunicación, nos falta mirada, nos falta concepto, nos falta eso. Ahora, eso probablemente va a ser un proceso y un desafío para más allá de comunicación, ¿no? De hecho, el tema de los procesos cognitivos y la convergencia en las distintas materias es un tema que se está planteando en Finlandia como una nueva manera de plantear la educación, no pasar los ramos segmentados, sino que hacerlo todo de manera convergente. Sí, Raúl. Una sola frase. En Inglaterra tienen un dicho que los periodistas que saben, ejercen, y los que no, enseñan. Yo tengo una que decía eso, que cuando me preguntan qué hacía, dice, cuando yo estudié comunicación yo quería ser periodista de base, cuando no pude ser periodista de base, me volví profesor de universidad, y cuando no pude ser ni buen profesor de universidad, me volví crítico de medios. Sí, es periodista, Mar. Sí, pero eso es por la libertad de expresión, que es un derecho de todo ser humano. Es un panel nuevo, el oficio y la profesión. Patricio, hay preguntas para ti, unidos, ¿no? Porque son en el mismo tema. Silvia Payán pregunta, a ti como activista, ¿cómo te afecta el caso de Iván Fuentes? ¿El financiamiento y su fuente de organizaciones sociales afecta también tu quehacer? Claudia Navarro también pregunta en ese sentido, ¿cómo se resuelve el asesinato mediático de Iván Fuentes? Dice. El responsable es Patricio Walker, coludido con las pesqueras y el apoyo de TVN. ¿La comunidad Patagonia lo sabía? Yo fui dirigente del movimiento social y conozco bastante a Iván porque a pesar de que yo entré al movimiento como dirigente de Patagonia Sin Represa, estaba en la mesa social, porque soy periodista, me tocó casi ser el encargado de comunicaciones del movimiento, así que yo, como él era vocero, y yo también, pero él tenía la relevancia de vocero principal, me tocó conocerlo bastante. Y trabajamos hartos temas en conjunto, hicimos algunas cosas vinculadas con cómo podíamos con el Estado ahí, y nosotros ahí autoestrangulándonos, por cierto, en Aysén, y diciéndole como a la gente, al papá Estado, denos porque si no nos pegamos un balazo, porque eso estábamos nosotros bloqueando todo y nos estábamos perjudicando nosotros con la afinidad que el Estado... El caso de Iván, más allá de entrar en el detalle, porque yo vi lo que muchos vieron en Informe Especial, tiene que ver, yo creo, con algo que y no quiero entrar al detalle en particular de Iván, ¿cierto? Porque está la información que aparece ahí, apareció Walker, Iván, nosotros sabemos cuál es la forma en que Patricio Walker actúa allá, como actúan muchos políticos, que tiene que ver con el... John Durston, que es un antropólogo que está en el sur de Chile, dijo alguna vez que uno de los principales problemas que tiene la democracia chilena es el clientelismo. Y eso es algo que no lo tocamos muchas veces, y eso es un tema súper complejo. Ustedes saben que, por ejemplo, un candidato, no sé si lo cambiaron, la Comisión Ángel lo planteó, yo me acuerdo que hace mucho tiempo escribí un artículo sobre eso, es que si un candidato le regala poleras a equipos de fútbol, regala plata para el bingo, a las organizaciones sociales, ¿lo puede rendir como gasto de campaña? Sí, pues. O sea, está tan instalado el clientelismo en nuestro país, tan instalado, que en el fondo lo ven como algo normal y natural. Entonces lo usa el Estado y lo usan las empresas. Y en el fondo, y ahí yo voy a cerrar esto con una idea que la dije en un seminario anterior con respecto, y que es una idea política, por cierto, que tenemos quienes creemos que hay que garantizar ciertos derechos, es que muchas veces el clientelismo se instala por la falta de derechos garantizados. O sea, ¿qué ocurre? Que llega una empresa como Hidroaicén a la región de Aysén y se quiere instalar y le dice, te voy a destruir tu comunidad, te voy a traer 7.000 trabajadores, pero resulta que te va a poner una ambulancia. O te voy a pasar beca para tu cabro chico. ¿Y qué ocurre ahí? Que la gente no puede. ¿Por qué? Porque el Estado y el modelo social se ha hecho el leso y tiene que la gente decir, no tengo estas posibilidades, lo acepto. Pero ¿qué pasa si tuviéramos derechos garantizados en salud, educación y todo lo que definamos como sociedad como que es consustancial para vivir en dignidad? Va a llegar un político, por cierto, a la campaña y le va a decir a la gente, ¿sabe qué, señora? Diciéndole algo que no tiene nada que ver con que ser elegido senador, yo le voy a conseguir plata para traerle una ambulancia a usted. Y la señora le va a decir, ¿sabe qué? No necesito su ambulancia, porque yo tengo salud garantizada. Va a venir una empresa y le va a decir, ¿sabe qué? Yo le voy a conseguir una beca para que su hijo pueda tener educación de calidad. Y le van a decir, ¿sabe qué? No necesito su beca, señora empresa que me quiere destruir el territorio donde yo vivo, porque yo tengo educación de calidad gratuita. Entonces eso, y ahí viene lo que decía delante. Y si decir esto como periodista significa ser activista, por cierto que lo soy y lo quiero seguir siendo por siempre.
Vino especialmente a dejar su pregunta, porque está muy interesada en saber qué pasa con los golpes periodísticos, cómo se maneja esa necesidad de salir con la información primero. Bueno, hay varios casos que son bien emblemáticos respecto a ese tema. No sé quién quiere tomar la palabra. Raúl Sor. El golpe, vivimos para el golpe. O sea, lo máximo que le puede pasar a un periodista en su vida es dar un golpe periodístico, es lo que ambicionamos todos. Les recomiendo una novela extraordinaria que se llama Scoop. Scoop, en inglés, está traducido al castellano, por supuesto está en castellano, de Evelyn Waugh, escritor inglés, y es, pese al nombre, Evelyn Waugh es un hombre, y trata justamente de cómo se trabajan los golpes periodísticos. Realmente la novela vale la pena, así que si la encuentran, léanla. Yo estimo que un medio está obligado a dar golpes. Un medio que no puede dar golpes va a caer en un territorio de mediocridad, no va a llamar la atención y por lo tanto cada medio potente debería aspirar por lo menos, y esto fue lo primero que me explicaron en el periodismo activo, 3, 4 golpes periodísticos al año. Y si no los tienes, bueno, vas a ir cayendo en una medianía y en el olvido. Por lo tanto, sea a través de las nuevas redes o a través de los medios existentes, el golpe es absolutamente vital. Y es el elemento central de la noticia. Por ejemplo, no es lo mismo saber en vivo y en directo cuál va a ser el resultado de un partido de fútbol. Quedaría lo mismo, yo lo puedo saber en 15 minutos después de terminado el partido. Pero es el suspenso que acompaña al golpe lo que hace de esto una noticia especial. Los que lo lleven después podrán tomar, como está de moda decir ahora, distintas aristas, pero ya no va a ser lo mismo. Por lo tanto, el golpe periodístico es absolutamente vigente, a mi juicio. ¿Omar? No, simplemente decir una cosa y sobre eso, y me permite aclarar otra cosa. En América Latina también, por eso no quise opinar de primero, porque me imagino que aquí significa la chiva que llamamos en Colombia, o sea, que es la primicia, porque también en América Latina ahorita está hablando del golpe mediático. Ves cuenta que hay una diferencia esta que es, el golpe periodístico es salir primero con una información que es de interés público y que sorprende a la audiencia, ese es el golpe periodístico. Pero el golpe mediático se habla, que es lo que pasó en Brasil, que es lo que pasa, denuncian que pasa en Venezuela, que es lo que pasa en El Salvador, que dicen que ahora se llaman golpes blandos. O sea, yo estoy repitiendo una cosa que se dice ahí, no estoy afirmando nada de eso, pero digamos que es interesante, porque eso me permite la diferencia. Cuando tú comenzaste con lo que yo dije, es que yo sí creo que el periodismo tiene claves clarísimas, pero el divorcio que está pasando hoy es el divorcio entre los medios y los periodistas. O sea, nos estamos diferenciando y la desgracia es que nos mezclan. Es como si uno fuera el señor casado con la señora Mercurio y entonces automáticamente no hay posibilidad de romperse. Y yo creo que el periodismo, estamos en un colegio de periodistas, lo que hay que celebrar es el periodismo y al periodista, y en eso nos diferenciamos de los medios y por eso hablamos de golpe mediático y de golpe periodístico como formas distintas. ¿Patricio? En realidad yo no soy de la tendencia a pensar que uno va caminando por la calle y se encuentra un golpe por acá, un golpe por allá y va recolectando golpes. Yo creo que es una construcción cultural, tanto del medio de comunicación como del entorno social. Yo recuerdo tantas veces que uno ha tirado un tema y lo ha mandado a la base de datos de los medios y los colegas de los medios mainstream tradicionales y no lo pescan y de repente pasan 2 o 3 meses y ese tema es tema. Entonces tiene que ver también con red y otro. Lo que me pasó con Jorge Insunza. Nosotros develamos cuando Jorge Insunza votó a favor de la mantención de los privilegios de la minería en el Código de Aguas, mandamos la nota, la tomó el ciudadano, Insunza respondió, no salió en ningún medio nacional y resulta que ahora que lo tienen tras las cuerdas, el Mercurio, la Tercera, se acuerdan de eso para decir, oye, miren, aquí pasó esto y lo están sacando el ciudadano, que fue donde solamente salió publicado, y yo pensaba en ese momento que era un tema súper importante de velarlo porque estaba defendiendo la minería y estaba vinculado. Pero entonces yo creo que es una construcción también. O cuando le pasa a las organizaciones sociales que dicen algo y nadie los pesca y resulta después Bernardo Larraín Mate dice lo mismo y ahí sí que sale en todas partes. Entonces no tiene que ver tanto con el hecho en sí mismo, sino que bien que él lo dice, las redes y otras cosas de ese tipo.
Y quiero terminar con una idea vinculada con que los golpes no solamente son los temas que ocurren ahora, sino que también tiene que ver seguramente con la construcción. Yo hace un tiempo atrás estábamos con unos amigos y de repente salió este tema de que estaba terminando el gobierno Piñera, estaba a punto de irse ya, faltaban un par de meses, ya pues estaba ahí porque iba a salir la Bachelet, estaba claro, y de repente ocurre que comentan varios, oye, ¿sabes? ¿Cachaste que en el CERNAM se cambiaron de oficina en los últimos meses? Y acá y el INDAP, como 3 servicios públicos. Yo dije, a lo mejor puede ser, con la desconfianza lógica de periodistas, a lo mejor están tratando, como se van a ir del gobierno, de cambiarse de oficina, amarrar contratos con algunos militantes de los partidos de gobierno o con alguna cercanía. Entonces, por transparencia, 72 solicitudes a todos los servicios públicos pidiendo el contrato vigente al 11 de marzo del 2010 y el contrato de AONDE, una tabla gigantesca de Excel, menos mal que me hicieron estadística, así que puse ahí todo y empecé y con los datos de cuándo pasa el tiempo, si te respondieron dentro de la fecha, para que no se pase para la apelación que uno tiene que hacer. Terminé con una planilla gigantesca y cruzando información, viendo. Yo decía, con 4 que tenga, vinculado con alguno de RN, ¿cierto? Algún pariente, estoy listo, tengo una nota que puedo armar, lo puedo publicar, hay algunos medios que publico. No encontré nada que me pudiera... Y le cuento a un chico que estaba haciendo la práctica conmigo y me dice, pucha, igual que fome, po. O sea, igual no encontraste nada, po. Y yo le dije, pero si esa es la gracia, pues no sé si no encontrás nada, sino que para ser periodista hay que ser curioso. O sea, el que quiera ascender a escalar, que se dedique a otra cosa. El ser periodista y vivirlo en la sangre significa tener una intuición, tener un dato, ir por ella, tratar de chequearlo y encontrarte al final incluso a lo mejor que no hay nada, po. Bueno, eso es parte de la pega, po. El resto es trabajarse a relaciones públicas o a ser famoso en algunas cosas, no sé. Eso. Oye, un último tema que yo creo que es importante, que también lo consultan aquí, que tiene que ver con las redes sociales. Porque, claro, ahora se ha planteado la desconfianza que hay en los medios de comunicación, cómo se imponen agendas, cómo pueden seleccionar o hacer ciertas interpretaciones antojadizas en algunos casos. ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque creo que tú lo mencionabas, Patricio, también cómo se pueden instalar ciertos temas a través de redes sociales. Y uno tampoco sabe quién está detrás de eso. Yo he visto gente que desconfía mucho de los medios de comunicación tradicionales, pero se cree completamente lo que sale en un meme. ¿Qué se hace frente a eso? Bueno, y ahí podemos tomar... Lo hemos conversado en el Colegio Periodista. Yo creo que nosotros como Colegio Periodista debiéramos que los colegas que estén colegiados sean garantías de entrega de información. En rigurosidad y eso, porque en el fondo, y eso es cuando uno va, como una certificación de alguna forma, porque uno se encuentra todo el rato, y los que somos colegiados sabemos que nos dicen no, que el colegio periodista está politizado, que no hacen nada, que gente que no cacha una, que no ejercen. Muchos creen que en el colegio periodista solamente hay unos periodistas que no ejercen, que nos dedicamos a otras cosas y que no ejercemos el periodismo, porque los periodistas se dedican a muchas cosas ahora y hemos tratado de ampliarlo también. Yo creo que tiene que ver con el ciudadano, generar ciudadanos más críticos y que en el fondo desconfíen, pero no desconfíen en mala onda, porque a veces se desconfía solamente para decir que este es un delincuente, sino que desconfíen de la información, traten de chequearla, contrastarla y tener fuentes periodísticas que les den confianza. El principal activo que tenemos quienes nos abrazamos esta profesión y yo a mí siempre me veían en las marchas cuando queríamos poner el dato de cuánta gente había y yo me ponía al lado de las marchas y contaba, po. Así con datos, ahí ya decían 300 y me decían, oye, pero ponle, algunos dirigentes, ponle 500, po. Yo dije, no, pues si no, por ética, por cierto, y lo otro porque mi capital tiene que ver con el dato que pongo y la interpretación que yo hago, por cierto, muchas veces alguien no la compartirá, pero saben de dónde escribo. Yo trato de ser bien honesto en eso, saben de dónde escribo y cuál es mi punto de vista. Pero en eso yo creo que tiene que ver con el ciudadano, en realidad. El ciudadano se ha generado un poco crítico, que en el fondo ahí tenemos que hacer un proceso y ahí, por eso, educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Omar. Yo diría que hay como 3 o 4 criterios. Primero, el primero que hay que criticar es las redes sociales existen y van comunicando lo que usted quiera, pero el que vuelve ciertamente noticia hay veces o fenómeno de escándalo son los medios para después escandalizarse de qué es lo que dicen las redes. Si los periodistas no sacaran el Twitter que mandan, o sea, si el periodista ejerciera su trabajo de contextualizar ese tweet, de ponerle fuentes, de contrastarlo, se daría cuenta que está mintiendo, luego no lo pasan. Pero después lo pasan y dicen, ¡ay, pero mire lo que pasa en las redes sociales! Las redes sociales están debate de radial facilísimo. Llame y opine que eso es una mediocridad del periodismo cuando lo toman ahí. Lo segundo es que sí sirve para una cosa, es para brincar el cerco mediático. O sea, tú puedes a través de las redes sociales irse vía el mostrador
salir por otro lado y volver a los medios masivos. Es una herramienta que tenemos los periodistas autores hoy para salir. Cuando me dicen que no tiene ganas de publicar, haga la investigación y la encontramos en espacio globalizado. Y la tercera, que es la que más me gusta a mí, es, de alguna forma, yo ahora como periodista me cuido mucho más, porque si me pescan en un error me van a pegar muy feo. O sea, están buscando que uno se equivoque en una cifra. Yo he hecho pruebas, por ejemplo, me equivoco a propósito, escribo burro con B pequeña. 90.000 entradas, mucho burro, porque estoy probando eso, pongo la palabra Uribe, 70.000 entradas. O sea, uno puede medir ahí algunas cosas, entonces es clarísimo que eso. Hay gente que me dice, pero usted no cita, en un blog apareció eso. Le digo, pero mi amorcito, yo no puedo verme todos los blogs que han publicado antes de escribir esto, y puede ser coincidencia que escribiéramos más o menos parecidos, pero hay una vigilancia que a mí me gusta que esté hecha del ciudadano. Yo quisiera decir nomás que las redes creo que se han demostrado, yo he seguido de cerca lo que fue la primavera árabe, donde se habló mucho de que las redes sociales fueron un elemento determinante. Lo que se ha podido establecer a la larga de que no fue tan determinante, que las redes desinforman en cuanto, por ejemplo, las redes nunca hablaron de la importancia del islamismo en Egipto, en Libia y en otros países, como esa era la fuerza política dominante, y en cambio aparecían las fuerzas democráticas como aquellas que tenían la mayor representación en las redes. Por lo tanto, no hay que equivocarse, las redes no son un reflejo de la realidad, pero no son una representación de la realidad. Y lo segundo, que las redes tienen estructuras, y hay estructuras de liderazgo, y hay liderazgo de opinión que se expresan a través de las redes. Hay estudios bastante profundos sobre eso. Bien, pues terminamos así este panel. Les agradecemos, por supuesto, a todos por su interés. Muchísimas gracias a Patricio Segura, Omar Rincón, Raúl Sor y obviamente a Juliana Sánchez a la distancia, embajador.